Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hoy les contaremos nuevos detalles del caso de una niña que fue sometida durante 10 años a abusos sexuales, torturas y esclavitud, hechos de los que son señalados la mamá y el padrastro. Además, en el aeropuerto de Río Negro siguen cayendo extranjeros que intentan ingresar al país y que, según las autoridades, han cometido delitos sexuales. Pero antes comenzamos con la noticia de la muerte de 4 militares en el Guaviare, víctimas de una carga explosiva. Stephanie Valencia nos tiene los detalles. Stephanie, el atentado fue en la vereda Buenos Aires, cerca al municipio de San José del Guaviare. Las tropas de la Fuerza de Tarea Omega iban hacia una operación ofensiva contra las disidencias de Calarcá, pero cuando estaban en movimiento y justo antes de llegar al punto objetivo les activaron cargas explosivas que fueron instaladas en un área previamente. Fue a las 4:40 de la madrugada y 4 soldados fueron asesinados: el soldado profesional Anderson Gasca Álvarez, el soldado profesional Emerson Danilo Carantón Buitrago, el soldado profesional Davinson de Jesús Hurtado Tuberquia y el soldado profesional Francisco Javier Bello Arteaga, oriundos ellos de Caquetá, Santander, Antioquia y Córdoba. Hay 3 uniformados más heridos que serán intervenidos quirúrgicamente. Uno de ellos tiene pronóstico reservado. En medio del dolor hablamos con la familia del soldado Gasca y esto nos dijeron. Mi hermano era un guerrero echado para adelante y yo sé que él está de arriba y ya nos cuida y mi Dios lo tiene en su santa gloria. Por favor, que pedimos que haya paz para nuestra Colombia, que no nos maten nuestros militares así. Ellos solo trabajan el día a día para cuidarnos y protegernos. No nos hagan eso, por favor. Lo único que pido, paz. Paz, porque este dolor que sentimos nosotros es muy duro y hay muchos papitos y muchos familiares que lo están sintiendo también. Ellos están allá, pero afuera tienen una familia que los está esperando, que los ama y que espera algún día volverlos a ver, y que lastimosamente por estas cosas que pasan perdemos un ser amado, un ser querido, una persona buena. El ejército señala a Robinson de Jesús González alias Caicedo, cabecilla principal de la estructura John Linares de Calarcá, como responsables del atentado. Un bandido bastante beligerante en la región que ha venido afectando no solamente al ejército, a nuestros soldados, sino también a la población civil, sembrando de forma indiscriminada artefactos explosivos en la región, y es una estructura bastante beligerante que pertenece, como usted lo había dicho, a el bloque Suárez Briceño, al mando de este bandido Calarcá. Las operaciones que realizaba la tropa hace parte también de los movimientos tácticos que desde las fuerzas militares se están realizando para poder adoptar el dispositivo de seguridad en el marco del Plan Democracia y así garantizar el libre ejercicio del voto. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos ya está de visita en China. Donald Trump aterrizó en Pekín acompañado por su gabinete y por magnates tecnológicos y empresariales en el marco de una misión enfocada en aliviar las tensiones políticas y potenciar el comercio. Con la alfombra roja desplegada, más de 300 jóvenes chinos ondeando banderas de Estados Unidos y China, una banda militar y guardia de honor, fue recibido el presidente Donald Trump en Pekín. Además de los honores, la primera ofrenda fue un ramo de flores entregado por el vicepresidente de China, Han Zheng. En la imagen, justo atrás del hijo de Trump, uno de los invitados VIP del viaje, el multimillonario Elon Musk, que junto a otros 17 ejecutivos y presidentes de compañías engrosan la delegación estadounidense con el objetivo de cerrar negocios en este viaje express, tal como Trump anticipó antes de bajarse del avión.
Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel más alto. Una adición de última hora a la comitiva fue Jensen Huang, presidente de la compañía Nvidia, quien se montó al avión en Alaska. También a bordo iba Tim Cook, de Apple. Tuvieron que ir al otro lado del mundo y destinar todo un día para viajar por una razón que no es menor. Una cita extraordinaria en Pekín junto al presidente Xi Jinping. Creo que van a ver qué cosas buenas pasarán. Este va a ser un viaje muy emocionante. Juntos, Estados Unidos y China representan cerca del 43% del Producto Interno Bruto del planeta. Además de relaciones comerciales y un posible acuerdo que evite un nuevo escenario de guerra arancelaria, el presidente Trump hablará con China sobre Irán y los intentos para reabrir el estrecho de Hormuz, teniendo en cuenta la cercanía del gigante asiático con Irán. Desde China, una de las prioridades es que Estados Unidos retire su respaldo decidido a Taiwán, tras la aprobación de la venta de un paquete de armas por $11.000 millones a finales del año pasado. Por razones históricas, pero también por razones muy coyunturales, la visita de un presidente de Estados Unidos a China tiene enorme trascendencia. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿por qué es tan importante este viaje de Donald Trump? Buenas tardes. La visita del presidente Trump a China se da en un momento crítico en el mundo, en medio de la guerra de Irán, incertidumbre económica y desafíos en el área, sobre todo inteligencia artificial, claves para China. Pero empecemos por el tema más importante en este momento para los dos, y es el comercio. En este momento, Estados Unidos impone el 30% de base en aranceles a los productos chinos. China hace lo mismo, pero en un 10%, y ambos quieren mejorar esto. A Estados Unidos le interesa que China compre más productos agrícolas para revivir ese sector en Estados Unidos en momentos en que la inflación económica llega al peor momento en 3 años. Por su parte, a China le interesa que Estados Unidos flexibilice la compra de componentes para el desarrollo de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Les decía, algo clave para los dos. Pero hay un tercer tema en el comercio que también es muy importante. Tierras raras y minerales críticos, claves para la industria de seguridad y defensa en Estados Unidos, y es que hoy China controla el 94% de los procesos de estas tierras raras en el mundo. Estados Unidos quiere que China deje de acaparar estas tierras raras y ellos puedan entrar a competir también en ese mundo. Ahora, todo esto se da en medio de la guerra en Irán, una guerra que le ha costado enormemente en popularidad al presidente Trump, hoy está cerca del 36%, y que él quiere terminar lo más pronto posible. Por su parte, para Irán es importante porque el 30% de su petróleo viene de Irán. Les gustaría que esto termine. Ahora, China es muy cercano a Irán, por lo que puede servir de facilitador, sino de mediador, y tratar de arreglar esta situación. Ahora, lo interesante es qué pediría China a cambio de las tierras raras y facilitar el tema de Irán. Que Estados Unidos reconozca que Taiwán es 100% de la China y que solo hay una China. Que lo reconozca, repito, parte de China. Esto es poco probable que se dé, pero el tema está sobre la mesa. Y es que sobre la mesa en esta reunión hay muchos temas importantes. Y acá les cuento, esto no solo es una reunión entre dos grandes líderes, es una cumbre entre las dos superpotencias del mundo, con capacidad para influir en el mundo, y las decisiones de todas maneras van a impactar a todo el mundo. 12:41. La Corte Suprema de Justicia hizo un trascendental pronunciamiento. Advirtió que la prostitución es una explotación sexual que viola la dignidad humana, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Rocío Franco nos explica los alcances de este fallo. Así es, en un fallo, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal señaló que la prostitución es violencia y no trabajo cuando se habla de menores de edad. Señala en este caso que no hay clientes, sino explotadores. El alto tribunal extiende este concepto a la prostitución en general y señaló que esta práctica es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Sostiene que la prostitución no puede ser comprendida como una actividad voluntaria, ya que se atribuye a normalizar la mercantilización de lo femenino, pues muchas mujeres y los menores que la ejercen lo hacen por entornos de violencia
y pobreza. El pronunciamiento de la Corte fue hecho al estudiar el caso de un hombre que en Medellín le pagaba entre 20 y 50.000 pesos a 3 niñas y un niño de 11, 12 y 13 años para obtener lo que él aseguró eran servicios sexuales. La Corte señaló que esto no se puede calificar como un trabajo y rechazó el uso de la palabra cliente cuando en realidad se debe hablar de explotadores sexuales. Dice el alto tribunal que acorde con el derecho internacional, emplear expresiones como clientes o usuarios justifica la conducta de explotadores, ya que se señala que las personas no son productos para el consumo, pues sus cuerpos están por fuera del comercio. Ante esta situación, la Corte resolvió confirmar la sentencia que condenó a Luis Carlos Toro Cano a 20 años y 8 meses de prisión. Rocío, gracias. Y justamente en Medellín, además de controles a hoteles y sitios de alojamiento para evitar casos de prostitución con menores de edad, las autoridades realizan estricto seguimiento al ingreso de extranjeros. Desde el año 2024, 171 viajeros han sido inadmitidos. Solo hace unas horas, 3 extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Un europeo y 2 latinoamericanos tuvieron que devolverse a sus países tras comprobarse que sus intenciones de viaje a Medellín no eran otras que hacer turismo de explotación sexual con menores de edad. Entre los casos se encuentra un ciudadano mexicano con reporte por delitos sexuales contra menores de edad, un ciudadano guatemalteco con alerta internacional por historial delictivo y un ciudadano rumano que presentó inconsistencias en entrevista migratoria. A la fecha, 60 extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto de Río Negro. Desde el año 2024, que Medellín hizo la alianza con Estados Unidos para el control de extranjeros, se han devuelto a 171 ciudadanos. Muchos de los casos donde nosotros, por ejemplo, vemos que hay sospecha y les avisamos, ellos inmediatamente llegan y aterrizan de nuevo en cualquier aeropuerto de Estados Unidos, inmediatamente lo requieren, les quitan sus celulares y ahí es donde encuentran mucha evidencia de lo que han hecho en Colombia y en otros países, y gracias a eso hay condenas por cadena perpetua allá. En 2 años, 31 extranjeros han sido capturados por delitos como abuso sexual, explotación sexual y pornografía infantil en Medellín y Colombia. 2 de ellos fueron condenados en sus países a cadena perpetua y otros 7 tienen penas de hasta 30 años de cárcel. En Cartagena crece el número de extranjeros inadmitidos por casos de explotación sexual. Isaac Rivera, ¿qué acciones se están tomando para contrarrestar este panorama? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miren, dicen las autoridades que durante la actual administración del alcalde Dumek Turbay se han cerrado más de 10 establecimientos en el centro histórico de la ciudad por denuncias relacionadas a presuntos delitos sexuales. Y un dato muy importante, ahorita en el mes de octubre se tiene pensado presentar al Consejo Distrital el plan de ordenamiento territorial. Y dicen las autoridades que dentro de ese plan de ordenamiento territorial se tiene contemplado incluir una zona de tolerancia para adultos, es decir, una zona donde, por ejemplo, se agrupen las trabajadoras sexuales, pero ojo, esto sigue siendo materia de evaluación. Por su parte, Migración Colombia advierte que zonas como la Torre del Reloj siguen siendo muy vulnerables, uno de los sectores más vulnerables aquí en Cartagena para la comisión de delitos sexuales. En el 2025 se generaron 20 inadmitidos en la ciudad de Cartagena, en el puesto de control migratorio aéreo Rafael Núñez, por, digamos, personas que tenían alguna anotación por unos delitos sexuales, ofensores sexuales, en las o alertas internacionales. En cuanto a este año, han sido 5 los inadmitidos por estas mismas razones. Normalmente, estos inadmitidos, cabe decir que en su mayoría han sido de Estados Unidos, y hay una cooperación bastante fuerte entre Estados Unidos y Colombia en cuanto a esto, sobre todo a través de plataformas o programas como Angel Watch, donde se registran las anotaciones de estos ciudadanos. Miren, con Estados Unidos se está buscando, por ejemplo, fortalecer todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas para robustecer el cruce de información e identificar con mayor agilidad redes de trata de personas, redes de pedófilo o todo lo que tiene que ver con estos delitos sexuales. Dicen las autoridades nacionales que el departamento de Bolívar se ubica dentro de los 10 primeros departamentos a nivel nacional con la mayor cantidad de reportes de víctimas de delitos sexuales.
Isaac, gracias. 12:47 fueron hallados en Florida, Valle del Cauca, 2 cuerpos que pertenecerían a madre e hijo, reportados como desaparecidos desde el 19 de abril. El CTI permanece en el lugar. John Alex Henao, ¿de quiénes se trataría? Buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial. Se trataría de Mireida Ordóñez y Alejandro Meneses, quienes fueron vistos por última vez el pasado 19 de abril en el corregimiento San Antonio de los Caballeros en Florida, aquí en el Valle del Cauca. Hoy muy temprano, familiares y habitantes del sector que lideraban una exhaustiva búsqueda desde esa fecha reportaron el hallazgo de 2 cuerpos enterrados en la vivienda donde ellos vivían. Ahora en ese lugar hacen presencia funcionarios del CTD de la Fiscalía liderando la investigación con la que se determinará próximamente si estos cuerpos pertenecen o no a esta madre y su pequeño hijo. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Corte Suprema de Justicia, por medio de un comunicado, respaldó a la fiscal general por no haber suspendido las órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de diálogos de paz. Tatiana Sanabria, ¿qué dice la Corte? Así es, mire, un punto en particular llama la atención de este comunicado y es el siguiente. Al compartir esa decisión de la Fiscalía General de la Nación, llama la atención sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial. Y es que fuentes de la Casa Blanca de Washington le dicen a Noticias Caracol que se han sostenido reuniones con la fiscal general donde manifiestan esa molestia por los beneficios que se le ha otorgado a criminales de alto perfil en el país. Manifiestan particularmente con lo que sucedió con el Clan del Golfo, cómo se le puede suspender órdenes de captura a alguien que está solicitado en extradición, haciendo énfasis en Chiquito Malo, quien es solicitado por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Manifiestan esas fuentes que es inadmisible, como también se le pueden dar beneficios a personas que están siendo requeridas por delitos graves de lesa humanidad y que todas esas preocupaciones han sido trasladadas a la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón se dio a conocer esta semana esa resolución que dio a conocer la fiscal, en donde dice que no va a suspender de forma inmediata estas órdenes de captura y que adicionalmente se tiene que verificar uno a uno los perfiles de cada una de las personas que están integrando esta lista. Colombia decide 2026, faltan 17 días, 19 horas, 10 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y continuamos nuestro recorrido por las regiones de Colombia. A más de 300 kilómetros de Bogotá, en el corazón del llano colombiano, está Casanare, una tierra de ganadería, sabana y tradiciones que hacen parte de la identidad del país. Pero más allá de su riqueza, siguen enfrentando grandes desafíos. Y hoy el avión Colombia aterrizó en Yopal para escuchar a los llaneros. Camila Olaya está acompañando a su gente. Camila, hola. Muy buena tarde y para mí es un gusto saludarlos desde la tierra del joropo porque hasta aquí aterrizó el avión Colombia y los saludo desde las inmediaciones del Parque Ramón Nonato, lugar que representa no solo la tradición sino la libertad llanera. Y yo por supuesto me encuentro muy bien acompañada no solo de la agrupación Flor de mi Llano del maestro Ramón Cedeño, sino también del anfitrión de la casa, Alex. Tengo que decirle que el Yopal nos ha recibido de maravilla. Camila, y es que así recibe no solo Yopal, capital mundial del joropo, a todos sus habitantes, sino el departamento del Casanare recibe a todos los visitantes con lo mejor de su cultura, con arpa, con maracas, con todos estos elementos que identifica precisamente esta raza. Así, señor, y por supuesto una ciudad que sigue en crecimiento. A propósito, usted hizo una nota relacionada a eso. Veamos. Casanare tiene petróleo. Su producción es de 122.812 barriles por día y eso equivale a un 16% de la producción nacional. Produce gran parte del gas natural que llega a los hogares colombianos, unos 902 millones de pies cúbicos por día. Es el primer productor de arroz con 1.272.974 toneladas, es decir, 34% de la producción del cereal a nivel nacional. Es el primer productor de arroz en el país, el cuarto en producción de aceite de palma
el cuarto en producción ganadera, el primer productor de gas, el segundo productor del petróleo. Las millonarias regalías por petróleo y otros productos son reinvertidas en infraestructura vial, en servicios públicos, tecnología y en la internacionalización de su aeropuerto, lo que ha fortalecido no solo las finanzas del departamento, sino la confianza de los inversionistas. Este, que será el primer aeropuerto internacional de la Orinoquía, le abre la puerta a una nueva economía asociada a la industria aeronáutica en esta región del país. El departamento no solo es el cuarto hato ganadero con casi 3 millones de cabezas de ganado, cerca del 8% del inventario bovino nacional, sino que es rico en biodiversidad. Destino atractivo para turistas de todas partes del mundo. Nosotros visionamos a Casanare y la Orinoquía como una gran despensa agrícola y turística para Colombia y para el mundo. Nuestra economía inicialmente era el petróleo y hemos venido en ese proceso de buscar otras opciones y las hemos encontrado. Pasaremos de ser un territorio emergente en turismo, tranquilo, que todo el mundo puede venir a visitar, a ser una potencia mundial en biodiversidad, sostenibilidad y en turismo regenerativo. Este fenómeno turístico que arrancó en el departamento del Casanare y propiamente aquí en el municipio de Tauramena con la despetrolización ha generado la activación de la economía en todos los sectores. Todos han realizado actividades económicas que de alguna manera han generado empleos y han reactivado esa economía en todo el departamento del Casanare. Con esa identidad cultural, con ese patrimonio que nos identifica a todos los sectores, a todos los proveedores aquí del municipio de Yopal, contribuir a unas rutas sostenibles que tiene el municipio como la ruta del Guarapo, la ruta del café, es seguir fortaleciendo a estos grandes emprendedores. Los atardeceres, los ríos, la fauna en su estado natural son avistados desde el aire en safaris aéreos. Desde los ríos en lanchas y en caminatas, un plan único para turistas que ha posicionado al departamento. En las nubes, supremamente suave, viendo el espectáculo del llano y de la naturaleza. Tenemos una vista privilegiada porque volamos al amanecer o al atardecer, entonces el clima está muy tranquilo para poder hacer el avistamiento de fauna de chigüiros, venados, babillas. Ver las lagunitas desde arriba es muy bonito. Progreso que ha llegado gracias a las riquezas del departamento, a los emprendedores que impulsaron nuevas formas de negocios, a las familias que encontraron incluso en actividades cotidianas las fórmulas para el crecimiento de su departamento, con una economía sólida y sostenible. Y eso es Yopal, una ciudad con más de 250.000 habitantes que no para de crecer, y así como crece su ciudad, pues también enfrenta algunos retos. Y para poder entender un poco, nos acompaña a esta hora la historiadora Nubia Castillo. Bienvenida y cuéntenos, por supuesto, qué es lo que pide hoy la población. Bueno, hay algo que es muy importante y es que la estructura de Yopal como ciudad hace que todos sus cambios sean muy acelerados. Por ejemplo, Yopal por tradición ha tenido lo del comercio y la gente le gusta. Este es un centro muy importante, no solamente para Casanare, sino para otras regiones del país, y salir es muy difícil. La movilidad es bien interesante organizarla, ese es un reto que se tiene. El resto, Yopal crece y crece de manera acelerada. Una ciudad muy nueva con una proyección muy grande. Muchas gracias, doña Nubia, y eso es una radiografía, Alex, de lo que sucede en la tierra. Y es que además de todos esos retos también tenemos que hablar de la situación que viven más de 20 veredas aquí en el municipio de Yopal que no cuentan con agua potable las 24 horas del día. Pero en esta época del año la situación para ellos es un poco más fuerte. Estamos en pleno verano y sus fuentes hídricas se han secado. Estas fuentes donde ellos tomaban el líquido para satisfacer sus necesidades básicas. Pero en el siguiente informe realizado pues por supuesto por ti, vamos a conocer toda esta radiografía que viven estos habitantes en el municipio de Yopal. Sí, veamos.
Nosotros tenemos un grave problema, acá no tenemos acueducto, no tenemos ningún acceso de agua. La voz es de una docente en la vereda Guayaque, zona rural de Yopal. Allí el agua no es un servicio garantizado. Al dejar el casco urbano, el pavimento desaparece y con él también el suministro básico. En esta escuela, donde estudian 12 niños, el abastecimiento de agua depende de carro-tanques. Ellos vienen y nos dejan el líquido, pero ellos regresan cada 15 días y cada vez que se acaba tenemos demasiada dificultad para volver a adquirir este preciado líquido. Reciben 5.000 litros para 2 semanas, pero en la práctica el agua alcanza apenas para unos días. Las imágenes que se convirtieron en paisaje lo evidencian: tanques a medio llenar, llaves abiertas sin respuesta y recipientes que reemplazan un sistema que no existe o cantidades que deben racionarse al máximo. Una situación que no es aislada porque 43 veredas enfrentan la misma realidad. Que es un mínimo vital y hoy en pleno siglo XXI estamos sin agua, que es algo básico, y no estamos exigiendo un lujo, estamos exigiendo lo básico, lo necesario para por lo menos tener una vida digna, que es el agua. Los cauces que antes abastecían a la comunidad hoy también evidencian la crisis. Y es que en medio de la falta de agua, muchas familias han recurrido a estos aljibes, que son pozos subterráneos construidos principalmente por ellos y de manera artesanal. Don Reinaldo, ¿cómo funciona este sistema? Muy buenas tardes. El sistema aquí se hace a pica y pala hasta encontrar agua en tiempo de verano, pero la profundidad es de 15 o 20 metros, entonces queda muy difícil seguir profundizando. Tal que hasta ahí se puede, pero en tiempo de verano se seca el pozo, el agua que coge es muy poquita, y como ustedes pueden ver de este aljibe o jagüey, como le llaman, nos surtimos aproximadamente 6 familias. Durante años la comunidad ha radicado tutelas y adelantado acciones y solicitudes, exigiendo estudios y diseños de un macroacueducto que garantice el suministro, pero él no avanza. Joanny García es presidente de la Asociación Veredal Comunitaria del Piedemonte y ha liderado esta iniciativa. Nosotros hemos sido respetuosos de la ley, por eso nosotros respetamos al alcalde, al gobernador, tomamos todas estas instancias. Ellos tienen unos tiempos, el cual ya se les están venciendo, ya no están cumpliendo, porque hay unas medidas cautelares que lleva 50 litros por persona a día a todas las comunidades, el cual es en carrotanques. Y carrotanque, pues pagar favores políticos, donde le contratan un carrotanque, pues ahí se está pagando un favor, pero esa no es la solución porque los carrotanques no entran a todas las fincas. Según la medición de percepción ciudadana de Yopal Cómo Vamos, cerca de la mitad de los habitantes de la ciudad tienen una valoración negativa en aspectos claves como servicios básicos, con niveles que rondan entre el 46 y 54% de percepción desfavorable. Desde la alcaldía de Yopal aseguran que el proyecto existe, pero que el principal obstáculo es que estas zonas están catalogadas como de alto riesgo, lo que impide invertir recursos de regalías y el costo supera la capacidad del municipio. Ese proyecto, el macroproyecto que es para ese sector, nos cuesta cerca de 70.000 millones de pesos y el municipio no tiene los recursos y el departamento pues tampoco tiene los recursos, nos queda muy difícil. Con un paisaje adornado por caminos secos y un ardiente sol, miles de pobladores de la zona rural de Yopal padecen a diario la sed y la misma rutina: buscar agua, racionarla y esperar que cuando llegue el carrotanque alcance para todos. El acceso al agua, la seguridad y el empleo son de los tantos temas que hoy le preocupa a la población, pero en medio de este panorama hay una generación que tiene esperanza y que está construyendo región. Me refiero a los jóvenes, Alex. Bien lo decías, Camila, son jóvenes con sueños, con metas, jóvenes que se proyectan, que idealizan un país con menos desigualdad, con más oportunidades de empleo y más oportunidades para la educación. Así es, miremos el país de los jóvenes.
Desde el corazón de Yopal, en el emblemático Parque El Resurgimiento, un lugar que simboliza no solo la identidad, sino la cultura de esta ciudad que sigue en crecimiento, llega Noticias Caracol y el Avión Colombia para escuchar a los jóvenes en el país de los jóvenes. Bienvenidos, chicos, y quiero arrancar con una pregunta clave. Más del 48% de los ciudadanos consideran que se sienten inseguros. ¿Cómo perciben ustedes esa cifra y cómo impacta a la juventud? Bueno, mi percepción como joven es que es aguda esa realidad. Como jóvenes vemos en la ciudad un incremento en la inseguridad, en el consumo de estupefacientes y en la falta de espacios donde podamos nosotros como jóvenes desarrollarnos. Entonces creo que esa cifra es muy diciente y es algo que en este conversatorio vamos a tratar. En tu caso, ¿cómo lo lees, Esteban? Bueno, realmente esto se vuelve un problema para muchos jóvenes porque realmente salir a espacios de educación, de deporte, se vuelve muy complejo por cosas que estamos viendo como es el consumo, como es el habitante de calle, y esto pues generalmente genera problemas. Por acá, ¿cuál es la percepción frente a esa cifra? Efectivamente, en Casanare y particularmente en Yopal, la gente cree o le da miedo salir a la calle. Creo que eso afecta mucho también el desarrollo, pues como individuos y también como sujetos sociales, porque a la gente le da miedo salir a comprar en una tienda, le da miedo salir a tomarse algo en la calle, y eso sin duda limita mucho el desarrollo de los jóvenes y de la ciudadanía. No solo Yopal, sino Casanare y el país está atravesando por una coyuntura importante a nivel de sociedad, a nivel del desarrollo de muchas dinámicas, y la seguridad es un tema transversal a muchas otras. Pienso que la percepción de la gente coincide con su realidad, ¿sí? Al momento de ponerle la mirada en la ciudad, en el campo, pues hay muchas cosas que no se pueden desarrollar porque la gente no tiene la confianza de poder invertir, la confianza de poder crecer, la confianza de poder desarrollar. Es uno de los temas importantes a los cuales necesitan ponerle el ojo y sobre todo necesitan ponerle mano dura. Un tema importante para ponerle la lupa. Ahorita hablemos sobre la empleabilidad. Más del 40% considera que es difícil acceder al empleo aquí en Yopal. En tu caso, Mayerly, ¿es fácil generar empleo o no? Bueno, pues venimos desarrollando una estrategia como empresa y es creer en talento joven, porque pues vemos que muchas veces los chicos salen del colegio, están iniciando la universidad y pocas veces se emplean, ¿no? Porque no tienen experiencia, porque no tienen de pronto alguna habilidad específica que la empresa requiere. Sin embargo, hemos impulsado el apoyo a empleo joven, que sea desde nuestra empresa su primer empleo, y generar como una relación de confianza en ellos para que adquieran habilidades desde este primer empleo y puedan saltar a oportunidades según los estudios que estén cursando, y pues eso les permita lanzarse al mercado laboral. Esteban, como joven empresario, ¿cómo es esa dinámica? ¿Es fácil o complejo generar empleo en la ciudad? Bueno, al ser joven, al emprender joven, puedo empatizar con esta juventud, entender de que no es fácil emplearse cuando sales de una carrera, un técnico, un tecnólogo, no es sencillo, entonces hay que empatizar. Le diría también a mis compañeros empresarios, empatizar desde el punto de vista donde se puede educar, se puede desarrollar programas educativos dentro de la misma empresa para que estos jóvenes se acoplen y puedan empezar también a crecer, no solamente pensar desde el nivel productivo, generar dinero por generar, sino también ayudar a la comunidad joven a que puedan tener su primer trabajo. ¿Por este lado? Bueno, creo que es muy difícil en Casanare para los jóvenes, sobre todo quienes han estudiado una carrera, acceder a oportunidades laborales dignas que les permitan también un crecimiento profesional. Lamentablemente también se percibe mucho que no se tiene en cuenta tanto la meritocracia, sino palancas o influencias. Entonces creo que eso es algo importante que también es necesario como que en la percepción se cambie para que los jóvenes también sientan esa motivación para estudiar o para emprender desde lo laboral. En la teoría debiera ser hoy más fácil emplearse que hace unos años.
por el desarrollo tecnológico, por las dinámicas de la autoeducación, la formación no formal, valga la redundancia. Sin embargo, hay una barrera muy grande entre el acceso a las herramientas y el acceso al conocimiento. Hoy día tú puedes encontrar muchas ofertas de teletrabajo, personas que pueden desplazarse de las grandes ciudades y desde Yopal o desde uno de sus municipios en Casanare poder trabajar para una empresa estadounidense. Sin embargo, hay un desconocimiento de las plataformas, de las herramientas y del acceso a la conectividad para poderlo hacer. Entonces es un tema, yo creo que sobre los cuales hay que enfatizar mucho, no del empleo tradicional como la gente lo ha venido conociendo años atrás, sino de las nuevas dinámicas laborales y empresariales, y sobre eso apoyar mucho a las empresas para que también brinden esos espacios. Y por último, ¿qué necesitan los ciudadanos? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Y qué le dirían al próximo mandatario de los colombianos? ¿A qué debe ponerle la lupa en Yopal? Bueno, yo diría que un ramillete más amplio de oportunidades desde la parte de educación, enfatizar también en la internacionalización, desde potenciar el bilingüismo, porque somos tierra de safari llanero. Esa ha sido una de las apuestas que el departamento ha apostado para dinamizar la economía. Entonces, ¿cómo somos más agresivos con la parte del bilingüismo? Mayor seguridad y mayores escenarios deportivos, culturales, que nos permitan desarrollarnos también para generar identidad, porque nosotros como jóvenes pues queremos también como explorar la mayor cantidad de temas, de oportunidades para poder también encontrar nuestro propósito. Entonces diría que esos son como los temas que puede llegar a atacar el próximo mandatario en este territorio, porque recordemos que país no se construye solo desde Bogotá, sino desde estos territorios como el Casanare. Bueno, Casanare es una tierra de emprendedores y los jóvenes no se quedan atrás. Realmente hay mucho joven con ideas espectaculares, ideas muy innovadoras, pero no tienen las herramientas, no tienen posiblemente el presupuesto, las herramientas educativas, y esto es algo a lo que hay que ponerle la mira. Hay muchos prospectos de grandes empresarios en jóvenes que aún saliendo del colegio ya pueden empezar a emprender, pero no tienen estas herramientas. Diría que hay que ponerle la lupa ahí, hay que empezar a trabajar con el casanareño, mostrando obviamente propuestas que sean propuestas reales, que sean propuestas que eficientemente ayuden al departamento, y estos jóvenes tienen estas propuestas. Sería apoyarlos en este sentido. Casanare tiene un potencial agroindustrial muy grande. Creo que debemos prepararnos también para explorar esas posibilidades. Si bien ya se ha venido haciendo desde algunos sectores, creo que es algo que también acompañado de la educación y de seguridad puede transformar al departamento y a la vez contribuir a la transformación del país. Sin lugar a dudas, yo creo que el marketing regional es de los mayores beneficios que le puede traer a Casanare. Hay muchas cosas, muchos tesoros escondidos que el mundo necesita que los conozcan, y eso se hace primero haciendo un inventario detallado de cuáles son los principales potenciales turísticos de innovación y utilizando los escenarios y las plataformas para que el mundo lo conozca, no solo Colombia, sino traer mucho capital de afuera. Aquí están las mentes brillantes y el capital está afuera, es simplemente mostrarlo para poder atraer esa inversión que se necesita el departamento. Sin duda una ciudad que sigue en crecimiento. Esa fue las voces de los jóvenes en el país de los jóvenes, aquí desde el municipio de Yopal. Y si hay algo que representa esta tierra es su cultura. Por eso hoy nos acompaña la agrupación Flor de Millano del maestro Ramón Cedeño. Es una agrupación que por supuesto representa esta tierra. Y Lisbeth Cedeño es precisamente uno de los referentes de esa realidad, de esa riqueza cultural que vive el departamento, que tiene el departamento del Casanare. Lisbeth, usted en esta construcción de país, ¿qué es lo que espera de las nuevas realidades políticas de esta nación en materia de cultura? Gracias a Caracol por la invitación. Nosotros esperamos que el país coloque los ojos en el departamento del Casanare, una tierra productiva, competitiva, de patrimonio, donde preservamos nuestras raíces, nuestros ancestros culturales. Los jóvenes, los líderes, los gestores culturales
Todos necesitamos ese apoyo para los proyectos, para el emprendimiento, para que Casanare sea una vitrina grande para Colombia, para el turismo. Por eso queremos que Colombia ponga los ojos en el departamento del Casanare, lo más hermoso que tenemos en nuestro país. Sí, señora, así es, y es que el llano no solo se vive, también se siente, Alex. Por eso los queremos dejar con una nota que hizo nuestro compañero Brandon y que representa toda la esencia de esta tierra. Soy el llano, soy la copla, soy la riqueza oriental. Soy un pueblo de Colombia con el nombre de Yopal y aquí en el Casanare yo soy la capital. Bienvenidos a mi tierra maravillosa. Nosotros los llaneros nos caracterizamos por ser unas personas valientes, pujantes, resilientes. Nosotros adoptamos una cultura muy importante en cuanto al folclore. Empezamos con instrumentos como la guitarra, el tiple, la mandolina, la bandola y llegó el arpa, que se llama la reina del folclore. Toda la vida he tocado arpa y compongo mis canciones, mis cosas, las grabo, pero me dediqué más que todo me gusta mucho la fábrica de arpas y cuatro. En esta labor llevo como 40 años. Hice una de una latecín, había una lámina de esa y le hice una tapita y por ahí le cuadré un palito, le fui haciendo cuerditas y en esa medio aprendí a afinar y a tocar. Sí, se echa uno hasta 10 días, según lo que le meta de tiempo. No compra cualquier madera húmeda porque eso ahí mismo se despega, ¿no? Vea, este es capacho, ese es el que suena bueno. 7300 buscó, 7300 iba por lo que más, 73 porque lo buscó, 73. Bueno, el llano es la región más privilegiada de todo Colombia, sin exagerar porque es una tierra que tiene todas las bondades, todos los climas. Nosotros estamos ubicados cerca de la cordillera oriental, tenemos altillanura, llanura, piedemonte y sabanas inundables. Casanare es tierra mía, Casanare es mi llano, sí. Este pueblo es muy sano, muy sabroso, y el que viene a pasear se queda. Y yo le pediría al nuevo presidente de la República de Colombia que pusieran sus ojos en el desarrollo de la región. Que estuviera más presente con nosotros y que hubiera más apoyo hacia las nuevas generaciones. Que haya más seguridad acá, porque siempre usted sabe que donde quiera está el peligro. Si no tenemos vías, pues no podemos mostrarle más de cerca a nuestros visitantes lo hermoso del llano, el calor humano, la riqueza que hay en su entorno. Para que nuestro folclore y nuestra cultura llanera trascienda muchísimos años más y trascienda fronteras. Bueno, y así terminamos nuestra emisión, Camila, desde aquí, desde Yopal, la tierra de las grandes oportunidades, pero también la cuna de grandes artistas, de estos músicos que hacen grande la cultura del hombre llanero. Sí, señor Alex, así quedó demostrado. Gracias por recibirnos en su tierra. Y el avión Colombia despega, pero mañana aterriza desde otra ciudad, porque en Noticias Caracol el país se cuenta desde las regiones. Una 14. Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, participó en Empresarios 360 de Negocios DITU. En esta conversación con Alena Garzón, el directivo se refirió a los retos enfrentados durante sus casi 13 años de liderazgo en la compañía, la evolución en la relación con las comunidades étnicas y el gran potencial que tiene el país en materia de minería. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empresarios 360 de Negocios DITU. El día de hoy nos acompaña el presidente de Cerro Matoso, él es el doctor Ricardo Gaviria. Bienvenido, presidente, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti y a Caracol por invitarnos. Bueno, presidente, este año, terminando este 2026, cumple 13 años al frente de esta compañía, que también a lo largo de esta década o un poco más desde que usted asumió su liderazgo, ha sufrido bastantes cambios. Quiero iniciar por ahí, ¿cuáles son esos logros que destaca de Cerro Matoso bajo su liderazgo? Y yo creo que en líneas generales el concepto y la percepción de los grupos externos de interés era negativo con Cerro Matoso, y yo creo que eso le fuimos dando la vuelta con el paso del tiempo.
El otro punto tiene que ver con las comunidades vecinas, que tenemos hoy 25 diferentes comunidades entre afrocampesinas e indígenas. Tampoco tenemos un buen relacionamiento con ellos. En el año 2013, antes de que yo llegara, hubo un bloqueo de un mes en la operación. A raíz de eso, pues se replanteó el manejo con las comunidades y logramos hacer unos diálogos directos con ellos. ¿Cómo ha evolucionado esa relación con las comunidades étnicas? Nosotros tenemos una responsabilidad social con el territorio. Nosotros somos más o menos, entre empleados directos e indirectos, 1.900. Cada empleo de estos encadena 4 o 5 más. O sea que hay por lo menos unas 9.000 o 10.000 familias en el territorio que dependen de nosotros. Y hoy creo que hemos becado más de 280 muchachos. También implementamos proyectos de vivienda, de autoconstrucción y de construcción, entrega de tierras para proyectos productivos, más de 500 proyectos productivos. Venían de ser dueños los australianos, ahora el dominio lo tiene un grupo turco. ¿Cómo ha sido esa transición? Ahora, a través de los procesos de la refinería, lo que quieren los nuevos dueños es que este níquel en el ferroníquel sea de más como del 28 o del 30% para poder acceder de manera más fácil a los mercados europeos y no depender únicamente de los mercados asiáticos. Presidente Gaviria, hablemos también, por favor, de las proyecciones que tiene para este 2026. No, yo creo que ha habido una serie de decretos últimamente que han aumentado la carga tributaria, el government take nuestro es de los más altos de la región. Entonces yo sí esperaría que en unos meses algunos de estos decretos se revisen y hagan más favorable los negocios de la industria extractiva en el país. Nosotros tenemos una meta de 32.100 toneladas para este año. Presidente, ¿cómo le están haciendo también frente a la volatilidad del precio con mercados, por ejemplo, como el de Indonesia, que sabemos que compiten con precios demasiado bajos? Esa es la clave en este negocio. O sea, cuando nosotros hicimos el presupuesto para este año, nos apretamos muchísimo el cinturón porque lo que se veía de precios era que si no reducíamos por lo menos 25 millones de dólares en los costos, íbamos a estar en caja negativa. Pero esto es muy volátil. Pero aquí la clave es ser consciente de que tienes que mantener unos costos bajos, porque el año entrante de pronto se te baja el precio internacional y entonces estás en caja negativa y uno en caja negativa no opera. Presidente, en línea con eso, ¿qué le pide al próximo presidente o presidenta de Colombia? Está en el centro el tema de minería en nuestro país. ¿Tenemos potencial para ser aún mucho más grandes? Sí, claro. Nosotros tenemos un potencial minero enorme. En cobre, por ejemplo, toda esa franja de cobre que viene desde el sur de Chile y sube hasta el Ecuador y aquí entra al país por la cordillera occidental y se mete a Panamá. Eso está lleno de cobre. Ahí tenemos todo el cobre del mundo. En el tema del oro tenemos todo un potencial enorme, pero sí tenemos que ayudar a legalizar un grupo de mineros que están están fuera de la legalidad. En el tema de carbón, yo creo que tenemos que no darle la espalda al carbón. El carbón nuestro es de buena calidad y el mundo va a seguir requiriendo carbón. Ya posiblemente Europa no, pero los mercados de la India y los mercados del Asia y los mercados de la China lo van a requerir. Presidente Gaviria, le agradezco mucho por estos minutos acá en Empresarios 360 de Negocios DITU. Fue un gusto conversar con usted. Mucho gusto, placer haber conversado contigo, muy agradable la entrevista. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que Estados Unidos está asfixiando a la isla con el bloqueo petrolero, que calificó como genocida. Y es que, además de los cortes de luz cada vez más extensos, hay escasez de alimentos y calles llenas de basura, como lo constató un equipo periodístico de TN, nuestro canal aliado en Argentina. El revelador documental puede verse completo en el canal de YouTube de Aura, el nuevo streaming de TN. Estamos en Los Sitios, es otro barrio de La Habana y no tiene luz. Bueno, voy a prender la luz del celular para que me puedan ver porque es la única manera. Hay una isla suspendida en el tiempo. Un lugar
lugar donde vivir es subsistir y donde el sueño de casi todos es la huida. Salir de aquí. Salir de aquí. Sí, todo eso se lo propone prácticamente el 80% de los cubanos, irse de aquí. Pues si tú compras ahora mismo un paquete de pollo que está carísimo, casi es un salario. Yo cojo un pan diario por la linguita, un pan. Hay gente muy reticente a contar todo lo que pasa. El miedo se respira. Estamos mal, no hay nada, todo está bloqueado aquí en Cuba. Hay un cambio y a los vividores los metan presos, les quiten el dinero, entonces después. Aunque la opresión se siente, la crudeza de la realidad se impone con más fuerza. Un país a oscuras, en medio de su mayor crisis económica y social en décadas. Apagones diarios, basura acumulada, escasez y edificios que se derrumban. Realidades que hacen que la vida cotidiana sea una verdadera odisea. Vinimos a conocer la Cuba real. Esto es La Habana por dentro. Como los payasos. Nos estamos riendo, pero por dentro estamos demasiado tristes. Demasiado. Sin vida. ¿Vive aquí con su familia? Con mis hijos y mis nietos. ¿Cuántas veces al día comen? Aquí, una sola vez al día. Por la noche. Por la noche. Por la noche. ¿Y qué comen? Nosotros lo que aparezca, lo que podamos comprar, si el pollo, un huevo, el pollo no porque está muy caro, pero un huevo, un picadillo. ¿Empeoró mucho la situación en estos últimos años? Sí, ha empeorado demasiado. ¿Le ven alguna salida a ustedes? Salida, yo no veo ninguna. Mis hijos si pueden salir adelante, que Dios permita, y me lo pueda sacar adelante, porque... Aunque se vayan, aunque los tengas lejos. No importa, pero sé que estoy tranquila. Yo no tiene Se ve mucho en La Habana, es una gran acumulación de basura, como ven ustedes acá, porque la falta de combustible interrumpió, entre otras cosas, el servicio de recolección de basuras. Y esto es lo que se puede ver en una esquina donde además se ve un edificio derruido, como tantos que hay acá en La Habana. Yo me crié aquí en este solar. Te voy a mostrar lo que era mi casa que se derrumbó. A ver. Hola, buen día. ¿Esto está en riesgo de derrumbe? Sí. Está todo apuntalado. Nosotros estamos ahora en un segundo piso. Producto de la filtración. Esta era mi casa desde niño. Producto todo se derrumbó. Aquí era un cuarto, ahí era el baño. ¿Y estos solares, o sea, se vienen abajo porque no tienen mantenimiento? No tienen mantenimiento. Vender, buscar por aquí, no sé, comprar, miles de cosas. Comprar comida y revenderla más cara, digamos. No problema, pueden pasar todo. ¿Cómo está la vida en Cuba? A ver, de difícil a imposible. Está difícil, imposible, está en ese grado. Yo era paramédico, yo trabajaba en una ambulancia, pero ya era más los fallecidos que sacaba que los trabajos como están así. Y ya me cansé de ver todo el fallecido. ¿Crees que esto va a cambiar? No sé eso. Cambiar. Yo vivo con mis viejos, yo ayudo a mis viejos. Mi papá tiene 88, mi mamá tiene 76. Ahora es imposible vivir en Cuba. Mira las calles como están, todo se está cayendo, todo se está derrumbando. Todas esas epidemias, producto a todas las cochinadas que hay en la calle, no recogen la basura, no hay medicamentos en los hospitales. Mi padre peleó por esto. ¿Y sigue siendo revolucionario? Recorrer los barrios de La Habana por las noches es circular de a ratos por una ciudad fantasma, abandonada.
Solo ofrece alivio la postal de alguna casa o comercio con generador o las voces de vecinos conversando y las risas de los niños en la vereda. Todos esperando que el tiempo pase y se lleve con él la oscuridad que hoy lo inunda todo. Todos los días prácticamente se le va la luz. ¿Ves? Están completamente oscuros. ¿Cómo se llama? Hay, como ven, algunas casas con generadores, pero la gente en su mayoría está en la calle, que tiene calor, porque, bueno, de alguna manera van pasando las largas horas sin corriente, como le dicen ellos, en la calle. ¿Y cuántos días estuvieron así con cortes? 4 días. Sí. ¿Es todos los días, mami? ¿A cualquier hora? ¿Todos los días entonces no tienen luz? Sí. Los problemas que hay de la termoeléctrica y eso, no por la luz. Sí. ¿Me entiendes? Pero no. Todo bien, tranquilo. Gracias, mi amor. Jugando y a vivir. Cuba se está apagando y ya no hay relato que la engañe. Esta es la historia de un país que se derrumba. Pero también es la historia de un pueblo en busca de la esperanza y la dignidad perdidas. A las 2:24 les contamos que cada año llegan más visitantes al país y especialmente a Bogotá, donde se registró un aumento del 6% en la visita de turistas extranjeros. Por eso las autoridades distritales elaboraron un perfil de los visitantes para saber quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus intereses. Luisa Polo, ¿qué buscan esos turistas en nuestro país? Catalina, muy buenas tardes. Primero la saludo desde el Chorro de Quevedo, uno de los sitios más visitados por estos turistas internacionales que deciden conocer Bogotá. ¿Y qué están buscando? Gastronomía local, por ejemplo, en las plazas de mercado. También vivir experiencias culturales y que tengan historia. Y finalmente, experiencias de naturaleza y bienestar. Hicimos un recorrido, hablamos con esos turistas y esto fue lo que nos encontramos. La Plaza de la Concordia en el corazón de Bogotá es el lugar elegido por los turistas extranjeros para atreverse a probar sabores exóticos y autóctonos de Colombia. Cuénteme qué probó y qué le pareció. Vengo de Cancún, hemos probado todas estas frutas, esta fue de las que fue más agradable. Y este tomate rojo que tienen ustedes aquí no es muy agradable para el paladar mexicano. La gastronomía local fue una de las grandes razones para que en 2025 Bogotá recibiera 14,6 millones de turistas. De estos, casi 2 millones fueron extranjeros, un crecimiento del 6%. Colombia tiene diferentes cosas, como sus mares, sus montañas, sus selvas. Es muy grande y es muy cool. Hace 3 días que estamos aquí, hemos visitado la mina de sal con su catedral que es tan bella. Hemos hecho un city tour que es hermosa ciudad. El Observatorio de Turismo de Bogotá realizó la encuesta del viajero 2025 para conocer con mayores detalles el perfil de los turistas que llegan a la capital. El 59% de los turistas internacionales realizaron actividades gastronómicas y cerca del 50% actividades culturales y eventos. Esto posiciona a nuestra ciudad como ese hub de entretenimiento que queremos lograr en Latinoamérica. En promedio, cada turista internacional gastó 364.000 pesos diarios, distribuidos en alimentación, servicios culturales y alojamiento. De todos los visitantes tenemos cerca de 14 billones de pesos para el sector en 2025 y esto también se debe en parte a que la edad predominante que nos visita es de 31 a 45 años, personas en altas edades productivas. A nivel nacional, este año, entre enero y marzo, llegaron 1.6 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 1.3% frente al primer trimestre del año anterior. La meta es cerrar este año con 7 millones de turistas.
En el 2025 generamos más de 11.000 millones de dólares en divisas por turismo. El gasto con tarjeta de crédito por parte del extranjero aumentó 5.2% y es fundamental resaltar que hoteles, restaurantes y nuestras agencias de viajes concentraron el 63% del gasto turístico. Estados Unidos es el país de donde más provienen turistas hacia Colombia, pero se ha evidenciado un crecimiento en visitantes de México, Argentina y Brasil. Y cierro con este dato, el 95% de los turistas encuestados dijo que volvería a visitar Bogotá y el 93% dijo que tuvo una experiencia muy positiva en la capital del país. 2:27 minutos. Buenas tardes. Activamos el radar de la política con la denuncia sobre la falta de garantías electorales que están haciendo dos candidatas a la presidencia, Claudia López y Paloma Valencia. La primera en hacerlo fue la candidata del movimiento Imparables, que denunció que a 18 días de las elecciones hay proselitismo armado, no hay debates con todos los candidatos y tampoco se ha hecho el giro del anticipo por parte del CNE. También se sumó la candidata Valencia, quien cuestionó que no puedan entrar a hacer campaña en algunos territorios por los actores armados. Que no hay garantías para competir en esta elección presidencial. Lo quiero decir con toda claridad como candidata del movimiento Imparables. Hay proselitismo armado, hay clientelismo e indebida participación política del gobierno nacional. A esta altura no se han hecho debates con todos los candidatos como corresponde en una democracia. Y las autoridades electorales, a 18 días de las elecciones, no han definido ni siquiera las reglas de financiación pública de campañas. El presidente todo el día habla de fraude. No es verdad, la registraduría está haciendo las cosas bien. Lo dijo la Comisión Europea. Lo que sí está pasando es que este país no tiene garantías. Los violentos están constriñendo a los colombianos para que voten por Iván Cepeda. Por otro lado, usted tiene un gobierno haciendo política todo el día. El presidente no le da vergüenza salir a atacar a quienes estamos en la contienda política y a participar en política para apoyar a su candidato. Las candidatas hicieron esta grave denuncia en el foro de Asocapitales que se desarrolló esta mañana y al que asistieron otros candidatos para hablar de varios temas: seguridad, infraestructura y sostenibilidad financiera. Los candidatos presidenciales y en el caso de Abelardo de las Priellas, su fórmula José Manuel Restrepo, hablaron de soluciones para las ciudades capitales. Ganamos las elecciones, al otro día estamos haciendo cuál es el plan de trabajo que tenemos, en qué están los proyectos, que hay varios de infraestructura. Por ejemplo, el tren de cercanías en Cali, se necesita. Este gobierno no lo quiso desarrollar, nosotros vamos a desarrollarlo. Si aquí no existe un trabajo institucional mancomunado entre presidente y alcalde, sucede lo que sucedió en algunas ciudades del país, en donde la fuerza policial lo estaba haciendo bien y el presidente de la República toma la decisión de retirarlo porque había una diferencia ideológica entre el alcalde y el presidente. La seguridad no se puede manejar con un criterio ideológico. Los candidatos presentaron sus propuestas y coincidieron en la importancia de fortalecer la relación entre la nación y las regiones. Una cosa que pedimos todos, no lo vi en el listado y me sorprende, es que podamos tener acceso a crédito de banca multilateral directo sin la garantía de la nación. El trámite de la garantía de la nación es absurdo, se demora años y de verdad es un papel. Le ponemos un cupo. Las ciudades también son víctimas del desplazamiento causado por la violencia y el cambio climático. Esos dos asuntos, violencia, seguridad, cambio climático, transición energética, deben estar en la agenda de cualquier presidente de Colombia. Mi gobierno será un gobierno que está completamente comprometido con las autoridades locales. Yo no voy a ser un presidente que llegue al territorio a echarme un discurso de 3 horas y después a irme. Yo voy a estar ahí con ustedes para escucharlos, para construir las soluciones. Por su parte, los alcaldes insistieron en la necesidad de que el próximo gobierno trabaje de manera articulada con las administraciones locales para enfrentar los retos de las ciudades. En este gobierno hemos visto, infortunadamente, una relación tensa, difícil, compleja. Hay que decirlo, algunos alcaldes de ciudades capitales me han manifestado que a lo largo de estos 2 años y casi 5 meses de su gobierno a nivel local, no han tenido la oportunidad de sentarse con el presidente de la República uno a uno a dialogar los retos de su ciudad capital.
Además, pidieron compromisos claros que permitan avanzar en proyectos estratégicos, fortalecer la seguridad y garantizar recursos para atender las necesidades de los territorios. La campaña del candidato Iván Cepeda recibió la invitación, pero decidió no asistir a este espacio. No asistió el candidato Cepeda, pero vamos a hablar en este momento de su campaña. Iván Cepeda está hoy rechazando la presunta participación en política a su favor de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velázquez. La polémica declaración se dio el 5 de marzo en un programa del canal haitiano Le Point. El candidato escribió lo siguiente a través de su cuenta de X. De ser cierta esta información, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político en general y en las actividades de mi campaña electoral. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas. Vamos a escuchar la declaración puntual de la embajadora. La Constitución no permite la reelección, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda, del mismo partido político, el mismo, el pacto histórico. Y como les habíamos contado en el radar de la política, el expresidente Ernesto Samper aterrizó oficialmente en la campaña de Iván Cepeda. Hoy se hará el anuncio a través de un video, esta conversación de los dos sobre varios temas en el que el exmandatario le hace recomendaciones, da consejos a Cepeda para que tenga en cuenta de llegar a la presidencia. Aquí un adelanto. Lo público no necesariamente es lo estatal. Correcto. Y lo privado no es necesariamente lo empresarial. Sí, hay gente que vive todavía de alguna manera prisionera de los esquemas de la Guerra Fría. Hoy no estamos en ese momento. De acuerdo. Aquí tenemos hoy unas maneras de concertar entre lo público, lo privado, lo social, lo popular, que nos permiten buscar alternativas. Quizá hay que buscar unos nuevos protagonistas de lo privado, no necesariamente la empresa, que por supuesto hay que hablar con ellos. Por supuesto. Pero sí hay que crear formas solidarias de economía, cooperativas, fondos. De hecho, vienen creciendo en muchas partes del país las iniciativas que conjugan el esfuerzo y el emprendimiento, por ejemplo, de las microempresas familiares, comunitarias, para salir adelante. Y los candidatos presidenciales fueron evaluados según el compromiso electoral que vigila la Defensoría del Pueblo. Las alertas están creciendo por el uso de un lenguaje estigmatizante y ofensivo, además por no difundir información veraz a menos de un mes de la primera vuelta. Un compromiso elaborado por la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MOE, que lo que busca desde el 2025 es que los candidatos se comprometan a fortalecer la calidad de la democracia en el país y la protección de derechos políticos en 9 puntos específicos. Y hoy, 8 meses después, hay alertas críticas que no se han cumplido. Los resultados más críticos se registraron en temas relacionados con el lenguaje constructivo, es decir, el lenguaje no es constructivo, o el uso de la estigmatización o el incumplimiento del compromiso de la difusión de una información veraz. En el informe se evalúan a las 12 candidaturas presidenciales, pero de ellas solo 7 candidatos suscribieron el acuerdo. Claudia López, Iván Cepeda, Mauricio Liscano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra McCollins. De los resultados, los que no firmaron este compromiso son los que tienen niveles más críticos de estigmatización en las campañas presidenciales. Hacemos un llamado urgente a todas las candidaturas, partidos y movimientos políticos a fortalecer un lenguaje respetuoso, no estigmatizante y comprometido con la verdad. El país necesita debates firmes, pero también responsables, diferencias políticas, pero sin discursos que profundicen no solo la polarización, sino el odio y pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas. La Defensoría y la MOE evaluaron las publicaciones de las redes sociales de los candidatos y noticias en medios de comunicación. Hubo cumplimientos en cuanto a la defensa de la primacía de la vida, el respeto por las instituciones y el ordenamiento jurídico, defensa de la democracia y también el diálogo como compromiso democrático. Y a las 2:36 vamos a ir a Santander, donde hay rechazo por unas agresiones de las que fueron víctimas simpatizantes de la candidatura de Iván Cepeda cuando estaban llegando al municipio de Charalá a hacer campaña política. Natalia Ayala, ¿qué se sabe sobre este hecho?
Pues mire, fueron momentos de tensión los que se vivieron ayer en el municipio de Charalá, luego de que un grupo de ciudadanos impidiera el ingreso de la chiva que transportaba simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda, que están recorriendo todos los municipios de Santander con la campaña Súbete a la Chiva. Según denunciaron, los simpatizantes fueron atacados con palos y piedras. Incluso la policía debió intervenir rápidamente para evitar que las agresiones subieran de nivel. Este hecho fue rechazado por las autoridades. Todos los actores políticos tengan el acceso y puedan realizar sus campañas. Santander debe ser ejemplo en ese sentido. Lamentamos esos hechos y esperamos que no se repitan. En la Chiva se movilizaba la representante electa para la Cámara de Representantes de Santander por el Pacto Histórico, Yolanda Silva, quien pidió una investigación de lo ocurrido. Entre tanto, las autoridades aquí en el departamento instalaron un puesto de mando unificado e informaron que ya se inició la investigación. Natalie, gracias. Y de Santander nos vamos a la región Caribe, que por años se ha consolidado como un escenario estratégico para los candidatos que aspiran a la presidencia. Y es que según el censo electoral son cerca de 9 millones de personas habilitadas para elegir al próximo presidente de la República allí en el Caribe colombiano. La apretada agenda de los candidatos que se disputan la presidencia de Colombia se centra principalmente en la región Caribe. Para analistas políticos como el periodista Oscar Montes, la costa es decisiva a la hora de elegir. La situación electoralmente está muy apretada en la competencia, lo que tiene que ver con la primera vuelta. ¿Quién pasa a segunda vuelta? Y en ese sentido, el voto costeño, el voto Caribe, ha sido determinante anteriormente y en esta campaña, por supuesto, que lo será también. Para el docente de Ciencias Políticas, Ángel Tuirán, la votación del Caribe es significativa para los candidatos, ya que representa aproximadamente el 25% de la población colombiana. Dice que los expresidentes Santos y Duque se eligieron con la ayuda del voto Caribe. Lo que buscan los candidatos, digamos en este momento unos, es consolidar esos resultados electorales de las elecciones al Congreso, y por otro lado también es importante tener en cuenta que hay candidatos que hacen referencia a su origen costeño y buscan también su origen caribeño, buscan que este sea un elemento importante para lograr apoyos en el Caribe. Resaltan que más allá de los apoyos a las candidaturas presidenciales, los costeños esperan que el próximo gobernante resuelva problemas en términos de infraestructura, seguridad, pobreza y del sistema de energía. Es indispensable que el próximo presidente garantice la sostenibilidad financiera de estas comercializadoras para evitar un efecto dominó en el sistema y que además adopte medidas reales para superar la creciente estrechez entre la oferta y la demanda de energía en firme y la cada vez mayor dependencia del gas importado ante la escasez del energético de producción nacional. Coinciden los expertos que el Caribe, con cerca de 9 millones de personas habilitadas para votar, es clave para definir el rumbo de las presidenciales programadas para el 31 de mayo de este año. Y es que precisamente por la importancia de esta región ya hay cierres de campaña programados en Barranquilla de 2 campañas, de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda para la semana previa a la primera vuelta. Con esta información cerramos el radar de la política. Feliz tarde. Gracias por continuar con nosotros. A la cárcel fueron enviados la madre y el padrastro de una menor de 17 años que fue rescatada tras 10 años de sufrir todo tipo de vejámenes en una casa del barrio Ricaurte en Ibagué. Los habitantes del sector repudiaron los hechos y aseguraron que nunca tuvieron conocimiento de lo que ocurría. La menor ya está bajo protección de bienestar familiar. La captura de este hombre de 36 años y su esposa fue la culminación de 6 meses de investigación de uno de los casos más aberrantes de los que se haya tenido noticia en Ibagué. Esta pareja, según la Fiscalía, durante más de una década sometió a todo tipo de vejámenes a la hija de la mujer desde que tenía 8 años. Lamentablemente tenemos que manifestar que la menor de edad era víctima frecuentemente de abuso sexual por parte de su padrastro. Inclusive, tengo que decirlo, presuntamente esta menor de edad a temprana edad fue víctima de 2 abortos inducidos ocasionados a raíz de este lamentable hecho de abuso sexual reiterado y permanente. La menor, además de ser abusada por su padrastro, permanecía encerrada. No podía tener amigos ni contacto con su familia. Tampoco podía ir al colegio. Todo para evitar que se revelara la situación que vivía en su casa. Esto ocurrió durante cerca de 10 años en una vivienda del barrio Ricaurte del sur de Ibagué. Habitantes del sector repudian lo ocurrido.
No, pues terrible, porque pues ¿cómo va a creer una cosa de esa? Eso es muy terrible. La alcaldesa de la ciudad informó a quienes sean víctimas de estos hechos dónde pueden buscar ayuda. Todos tenemos que cuidarnos, los vecinos, los amigos, los cercanos. Por eso se habilita en la ciudad de Ibagué una línea de atención especial de la mano de la Policía Metropolitana, la Patrulla Púrpura, la línea 155 y la 123, donde tenemos atención psicosocial, escuchando también a nuestros jóvenes, a los niños, una estrategia en territorio, en instituciones educativas, en los barrios de Ibagué. El padrastro y la mamá de la menor de 17 años fueron enviados a la cárcel de Picaleña y enfrentarán cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años, pornografía con menores de 14 años, tortura y por lo menos podrían ser condenados a 40 años de prisión. Bajo el programa CREER, organizaciones humanitarias internacionales unieron esfuerzos para proteger a niños, niñas y adolescentes atrapados en el conflicto armado y en riesgo de reclutamiento por grupos armados, un delito que se ha disparado en un 300% en los últimos 2 años. Camilo tiene 19 años y llegó a Bogotá desde Arauca, una de las zonas de frontera más golpeadas por la violencia y por la presencia de grupos armados, pero también un territorio de personas resilientes, donde las nuevas generaciones han encontrado una oportunidad de cambiar su futuro a través de proyectos como CREER, financiado por la Unión Europea. Pues el programa llega, me cambia la forma de pensar, digamos que sí, cambió mi vida porque cambia mi entorno, ya pasé de ser un joven problemático a ser un joven que se expresa, un joven que tiene la capacidad de hablar, de ser autónomo de sí mismo, me muestra los peligros a los que estoy expuesto. Esta iniciativa busca proteger a miles de niños y jóvenes atrapados en medio de una guerra que no les pertenece. La directora de Save the Children asegura que han sido 2 años de construcción y avances en el proyecto, pero también de un preocupante recrudecimiento de los ataques y del reclutamiento. Lamentablemente en Colombia hemos alcanzado el punto crítico más alto de los últimos 10 años en crisis humanitaria asociada al conflicto armado. El reclutamiento infantil sigue sucediendo, sigue pasando, sigue incrementando, pero también sigue habiendo mucho silencio. Tenemos unas cifras, ha crecido más del 300% en los últimos 2 o 3 años, pero sabemos que las comunidades no reportan porque les da mucho susto. Los grupos armados usan las redes sociales para seducir y captar a los niños vendiendo esta imagen de la narcocultura y demás. Hoy cerca de 184.000 niños, niñas y jóvenes han podido conocer sus derechos y contar con rutas de atención desde los entornos educativos. El llamado ahora es urgente y directo a los actuales y futuros gobernantes. Tenemos muy poco apoyo de que espacios así como estos, pues que nos brinden un espacio de esto es algo significativo. La verdad cambia la vida no solamente de un joven, de 2 jóvenes, sino de millones y millones de jóvenes. Entonces les hago la invitación a los entes gubernamentales de apostarle más a la educación, que es algo que nos prepara para el mañana. Las cifras alcanzan un récord histórico y desfavorable. Solo en 2025 se registraron más de 578 casos de reclutamiento de menores de edad, lo que equivale a un promedio de un menor reclutado por grupos armados cada 20 horas. 2 de la tarde, 55 minutos. El arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, le pidió al gobierno nacional respuestas inmediatas ante la crisis de seguridad que atraviesa el Valle del Cauca. La iglesia de esta región envió una carta contando la cruda realidad que viven miles de personas. Los obispos de Cali, Cartago, Palmira, Buga y Buenaventura se unieron para enviarle un mensaje directo al gobierno nacional para que crea y cumpla compromisos con el país que den resultados eficientes, que ayude con la crisis de inseguridad. No pedimos paliativos momentáneos, sino una presencia integral y permanente que supere las banderas partidistas. Esto es lo que estamos viviendo ahora, donde hacemos un llamado también a que la polarización desaparezca y que nos demos la mano y trabajemos todos por el bien común. La reflexión religiosa y las críticas sociales y políticas se hicieron por medio de una carta pastoral titulada Arraigados en la caridad, artesanos de una nueva humanidad. Monseñor aseguró que actualmente no solo se vive una crisis política, sino también espiritual, donde se ha perdido el valor de la vida y la familia. Se ha ido creciendo de una manera muy veloz el temor de la población, la incertidumbre, el sentimiento de la percepción de inseguridad, donde incluso todos lo saben,
y no es algo que estemos descubriendo el agua tibia, como en algunos territorios rurales ya hay un dominio de los grupos armados, incluso poniendo restricciones de movilidad. En el escrito de 23 páginas hablan de desplazamiento forzado, narcotráfico, minería, grupos armados y pobreza. Un llamado a cada uno de nosotros a la responsabilidad, a descubrir en el otro un hermano, a no estarnos matando los unos a los otros y a aprender a respetarnos en la diferencia. Y una de las grandes riquezas que tiene el Valle del Cauca, como todo el suroccidente colombiano, es la multiplicidad étnica, cultural, racial, y eso no lo podemos ver como un riesgo, un peligro, todo lo contrario, es la oportunidad de enriquecernos. La carta finaliza con este contundente mensaje. Les pedimos nuevamente a quienes empuñan las armas, deténganse en nombre de Dios. Daviarena es el segundo lugar de su tipo que se construye en el país y promete ser el más moderno de la región. Estará listo en noviembre para el público de Medellín y Colombia. Ya tiene fecha para su primer concierto, al que podrán asistir más de 17.000 personas. Luisa Fernández visitó las obras que tienen un avance superior al 70%. Daviarena se va a consolidar como uno de los escenarios de entretenimiento más modernos del país y de la región. Está ubicado aquí en Sabaneta, lo que representa Antioquia. La frase, Juanes, es nacido en Antioquia, construido para el mundo. Juanes, una pregunta curiosa. ¿Usted hace cuánto paga por una boleta un concierto? No creas, hace más o menos un año o y medio, 2 años por ahí. 14 de noviembre usted va a inaugurar el Daviarena, el escenario más importante que se va a establecer en el entretenimiento de Antioquia. Más de 17.000 espectadores. ¿Qué ofrece Juanes a su tierra? Sí, bueno, todo. Imagínate, yo aquí nací, aquí crecí. Esta ciudad es todo lo que yo soy, mi principio, mi final, todo está aquí. Entonces estoy muy feliz de que este momento esté llegando para Medellín, para transformar para siempre la dinámica de esta ciudad, de la cultura. ¿Qué cambia en Antioquia y por qué creer en este departamento? Pues mira, yo creo que Antioquia es cuna, es una capital de música en el mundo. Medellín es ejemplo en el mundo. El talento que sale de aquí es un talento único. ¿Qué le hacía falta a Medellín? Un escenario en donde eso se pueda vivir aquí localmente. En su primer año, la segunda arena que se posiciona en el país pretende realizar más de 70 eventos, acumulando 650.000 visitantes. ¿De cuánto es la inversión? Bueno, la inversión es muy cuantiosa, todo el escenario, esta es una inversión de más de 350.000 millones, en donde los promotores han venido haciendo un trabajo maravilloso, nosotros somos parte de ese proyecto y estamos orgullosísimos. ¿Por qué se le llama la arena más moderna de la región? Con esa parrilla podemos correr aproximadamente 3 shows diferentes en 3 días distintos. Por otro lado, contamos con 5 muelles de carga, lo cual nos va a dar mucha cadencia para poder sacar los shows. Eso lo vemos en obra gris todavía, sí. La comodidad con la que se va a encontrar la gente también. Vamos a tener diferentes áreas en la arena, empezando por las suites y las boxes, que son las zonas VIP. Y también tenemos una nueva localidad que no está en el Movistar Arena, que se llama GA+. GA+ son las laterales, con unas sillas muy cómodas, porque las laterales son las que están más cerquitas al escenario, son las que más rápido se agotan. Entonces quisimos elevar esa experiencia y también con un par de tribunas fans. La llegada de Daviarena a Medellín trae aportes al sector hotelería, gastronomía, transporte y moda por 400.000 millones de pesos y deja impuestos a Sabaneta por 15.000 millones de pesos. La economía colombiana cerró el año pasado con un impulso que dieron las actividades artísticas. De hecho, fueron las que más lo impulsaron. ¿Por qué hoy podemos hablar del sector de las actividades artísticas como uno de los mayores impulsadores de la economía colombiana y una gran oportunidad? Yo creo que se mezclan 2 cosas. Por un lado, una necesidad de todos nosotros de disfrutarnos la vida, un deseo de disfrutarnos la vida, y eso se hace con experiencias. Y espacios como este están hechos para las experiencias maravillosas. La próxima semana se dará apertura a la compra de boletería para el primer concierto en este escenario. Es del antioqueño Juanes.
A esta hora la policía reporta la captura de 2 señalados atracadores que, según los investigadores, harían parte de una peligrosa banda dedicada a robar familias y turistas en el sector conocido como Mondoñedo, ubicado exactamente entre Soacha y Mosquera, en Cundinamarca. Los 2 hombres fueron sorprendidos mientras se movilizaban en un carro que, al parecer, dicen los investigadores, habría sido robado días antes a una familia que se movilizaba justamente por este sector. Así lo confirma el coronel Juan Gómez, comandante de la policía en Soacha, Cundinamarca. En atención al dispositivo y a la estrategia que la Policía Nacional desplegó en el corredor vial Soacha, Mondoñedo, Mosquera, unidades de vigilancia desplegadas en el mismo logran la captura de 2 personas por el delito de receptación, así como la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en días anteriores. Los 2 hombres serán judicializados por el delito de receptación y serán presentados ante un juez de control de garantías en los próximos minutos. El juez será el encargado de definir si estos 2 detenidos harían o no parte de esta organización dedicada a robar turistas y familias en Mondoñedo. A esta hora es noticia la recompensa de hasta 50 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades a quien entregue información sobre integrantes del ELN que están alterando el orden público en Santander. El último hecho se registró ayer en el municipio de Cerrito cuando se incineró un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Cúcuta-Bogotá. A los pasajeros se les obligó a bajarse del vehículo. Otro bus que se desplazaba por este mismo lugar y que omitió la señal de pare fue atacado a tiros. Las autoridades informaron que los presuntos responsables de este hecho ya están identificados y en la zona se reforzó la seguridad. 3 de la tarde, 22 minutos. Cartagena recupera uno de sus espacios para el disfrute y bienestar para miles de familias con la entrega de la primera fase del nuevo Chambacú, un proyecto que le apuesta al deporte, la convivencia y la recreación. La primera fase del proyecto Nuevo Chambacú abre sus puertas este 15 de mayo como el complejo deportivo y familiar más grande de Cartagena. Un espacio de 64.000 metros cuadrados diseñado para la recreación y la convivencia. Qué bueno que se invierta sobre todo en el bienestar de los niños y su crecimiento deportivo, que eso aporta mucho a la sociedad. Un parque así no lo habíamos tenido anteriormente, ahora lo podemos aprovechar y cuidarlo. Ante todo, ya. La obra fue levantada sobre un terreno que durante años estuvo ocupado de manera irregular y con líos jurídicos por su titulación, pero que finalmente fue recuperado como bien público. Estamos en un terreno que era de todos los cartageneros, abandonado a su suerte, invadido, lamentablemente, tomado por fenómenos que afectaban la convivencia, afectaban la tranquilidad. En este escenario de la vida de Cartagena, era común el hurto, era común la concentración de personas para consumir drogas. Era tenebroso realmente lo que sucedía acá. Hoy la historia es otra. Tiene 2 canchas para fútbol menor. Van a estar jugando niños entre los 12, los 10 años o menos de 10 años. Van a estar jugando en estas 2 canchas que van a tener programación de la Liga de Fútbol de Bolívar durante todos los días y además hay alrededor de 12 escuelas de fútbol que van a estar entrenando acá todos los días. Ha sido súper innovador este nuevo parque, me parece súper interesante porque también las familias van a poder venir a compartir. Este parque mascota viene equipado con una pista de agility, viene con entrenadores, viene con veterinarios y lo más importante, durante la inauguración, que es el fin de semana, desde el 15 hasta el 18, tendremos yoga canino, tendremos camping para los animalitos y también para las familias cartageneras. Para el mes de agosto se prevé la entrega de la segunda fase, que incluye una cancha para ligas mayores. Gracias, Luis. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.